Muy buenos días. Damos la bienvenida un día más a su programa Buenos días, Señor. Este tiempo que apartamos cada día para conocer la palabra de Dios, para meditar en las Escrituras y recibir de parte de nuestro Padre eterno palabras de sabiduría, palabras que nos levantan y nos fortalecen y nos guían hacia un destino eterno. Mi nombre es Carlos Muñoz y quiero invitarles a todos los oyentes, a los discípulos, a los miembros de la familia IRE, a todos los que están estudiando con nosotros, a que escuchen este audio hasta el final, a que le den me gusta a este contenido. Es muy importante también invitarles a que lo compartan con otras personas y a que se suscriban a nuestro canal y así seguir fortaleciendo nuestra comunidad de estudiosos de la palabra de Dios. Vamos a iniciar el día de hoy con un nuevo estudio en los profetas menores del libro de Zacarías, ya casi terminando nuestro recorrido por el Antiguo Testamento o el Tanakh, como se llama en hebreo. Ya desde hace varios años pues iniciamos este recorrido de estudiar capítulo a capítulo la palabra de Dios y aquí pues ya vamos terminando esta primera parte de la Biblia, un recorrido que iniciamos ya hace aproximadamente 3 o 4 años. Iniciamos estudiando el libro del Génesis y bueno, ya estamos aquí terminando y avanzando y pues en un nivel ya mucho más avanzado, que es el nivel de la profecía. El libro de Zacarías. Bueno, este libro de Zacarías, como les decía yo cuando iniciamos el libro de Ageo, hace parte de una trilogía de libros que fueron escritos después del exilio. Recordemos que hubo un exilio babilonio. Los babilonios se llevaron cautivos a una buena parte, la gran mayoría de la población del pueblo de Judá, se lo llevaron a sus tierras babilónicas, pero cuando se acaba el imperio babilónico, entra el imperio persa y entra a gobernar Ciro II. Entonces Ciro da el decreto de que los judíos pueden volver, pueden regresar a su tierra, y él da la orden también de que sea reconstruido el templo, el lugar de adoración. Esa reconstrucción se tardó mucho tiempo, la construcción del templo quedó parada y después de unos cuantos años, pues el Señor viene a Ageo y a Zacarías, a estos dos profetas, y a través de ellos habla, les da una profecía donde los anima, donde los exhorta a levantarse, a despertarse y a emprender la reconstrucción de este lugar tan sagrado y tan especial que era el templo del Señor. Entonces, con Ageo vimos que vino esa exhortación. Y a la par con Ageo, que esto también lo estudiamos en el libro de Esdras, los capítulos 4, 5 y 6, por ahí, a la par con Ageo, también estaba hablando Zacarías. O sea que podemos concluir y entrar ya en materia con nuestro libro de que Zacarías y Ageo estaban al mismo tiempo, en el mismo lugar, dos siervos de Dios a los que Dios mismo tomó y utilizó para hablarle al pueblo. Y mientras Ageo hablaba, también Zacarías hablaba. Ahora, el libro de Zacarías son 14 capítulos, se divide en 3 partes. La primera parte pues es una serie de visiones que tiene el profeta, una serie de visiones, de mensajes proféticos a través de los cuales pues el Señor nos va a hablar y nos va a comunicar una serie de mensajes. Y luego viene pues las exhortaciones, viene lo que llaman los oráculos escatológicos, viene una serie de mensajes que nos va a ayudar a entender muchísimas cosas.
que hacen referencia al reino milenial, a los últimos tiempos y a la venida, a la primera y segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que podemos entender de que este libro de Zacarías pues es quizá dentro de los profetas uno de los más importantes y de los que nos va a arrojar muchísima luz en cuanto a las cosas que sucederán en los últimos tiempos. ¿Qué significa la palabra o el nombre de Zacarías? Pues Zacarías significa el Señor se acordó o el Señor recordó. Eso significa Zacarías, el Señor se acordó. Y bueno, haciendo un paréntesis, usted a lo mejor pues habrá, usted que nos está siguiendo, que está estudiando con nosotros, ve que estamos en un nivel de estudio bastante alto. Estamos estudiando la profecía. Entonces, pues usted dirá, pero bueno, yo leo la Biblia, yo leo los Salmos, oro, pero eso de la profecía, pues como que no es para mí. Yo les confieso, yo era uno de los que pensaba así. Yo era uno de los que no quería tocar o estudiar de pronto mucho los profetas menores. Pero aquí vamos entendiendo de que el Señor nos quiere llevar a niveles superiores. Cuando nosotros avanzamos en las cosas de Dios, el Señor nos lleva a crecer. El Señor nos lleva a crecer, a tener un crecimiento a nivel espiritual. Esto es igual que en nuestra vida física o en nuestra vida biológica. En nuestra vida biológica atravesamos por una etapa que es la niñez, luego vamos a una adolescencia o la pubertad, luego somos adultos jóvenes y vemos la vida pues de una forma diferente, empezamos a madurar hasta que ya entramos en una madurez de vida donde pues ya no tenemos esos impulsos que teníamos como cuando éramos jóvenes y vamos madurando y concibiendo la vida de otra manera. Pues, ¿qué hace la profecía? La profecía nos prepara para ser hallados fieles. Por eso es muy importante en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra madurez espiritual, el estudio de la profecía. El estudio de la profecía es importante porque nos prepara para ser hallados fieles. Ahora, esto es lo que decía Pablo, lo que Pablo le decía a los corintios, la vianda sólida. La vianda sólida que necesitamos para prepararnos para esos últimos tiempos que ya se nos están viniendo encima. Entonces, no le asuste estudiar la profecía, no le asuste estudiar un libro como el Apocalipsis, porque ahí el Señor nos está dando una serie de advertencias, una serie de señales, nos está mostrando a través de una serie de imágenes las cosas que van a pasar. Una última cosa antes de entrar en el estudio del libro de Zacarías, que tengo que decirlo, que es lo que tiene que ver con la literatura profética. La literatura profética nos muestra una serie de imágenes, una serie de digámoslo así, de cosas que ve el profeta, pero esas cosas son símbolos, son simbología que tenemos que interpretarla. No piense usted, amado discípulo del Señor o amado estudiante, que las cosas van a pasar tal cual. No, esas visiones que tiene el profeta tienen un significado. Esas visiones tienen un significado. Entonces está en nosotros, con el Señor y con el Espíritu Santo, tratar de entender ese significado y qué es lo que significan todas estas cosas que Dios le muestra al profeta. Las cosas no van a suceder literalmente como Dios se las ha mostrado al profeta, que es lo que muchos de pronto piensan cuando estudian profecía. Cuando Juan vio una bestia que salía del mar con 10 cuernos, con 3 cabezas y bueno, y no sé qué cosas, mucha gente trata de pensar que eso literalmente va a pasar.
y no es así. Entonces, vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento para estudiar este libro, que es bien importante, y para entender a través del estudio de Zacarías las cosas que van a suceder en un futuro que está ya muy cercano. El libro de Zacarías también nos muestra al Mesías y nos muestra cómo es el plan de Dios para restaurar, a, a Israel y para restaurar el mundo. Entonces, vamos a leer el libro de Zacarías. Dice: en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues: así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos, conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Entonces aquí presentan estos primeros versículos, pues nos presenta el inicio, la introducción del libro, y nos dice que en el 8º mes del año segundo de Darío. Y les recuerdo que Ageo y Zacarías están hablando casi al mismo tiempo. O sea que aquí nos vamos a tener que ir a Ageo para ver en qué momento habló Ageo. Entonces, vámonos al capítulo 2 de Ageo, volteemos la página y dice, capítulo 2, versículo 10, dice que uno de los mensajes de Ageo fue a los 24 días del 9º mes, en el año segundo de Darío. Ageo estuvo calladito por varios meses. Si usted mira el capítulo 2 de Ageo, al principio dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes. Y luego dice en el versículo 10 que volvió a hablar a los 24 días del 9º mes, en el segundo año de Darío. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Entre el mes séptimo y el mes 9º, pues ahí aparece, podemos encajar el mensaje de Zacarías en el 8º mes. O sea que esto nos da la idea de que Dios no se quedó callado, de que Dios utilizó tanto a Ageo como a Zacarías para traer un mensaje al pueblo. O sea, estaban hablando al mismo tiempo, digámoslo así. Bueno, al mismo tiempo no. Habló uno, luego habló otro y luego habló Ageo otra vez. Ahora, el 8º mes, el número 8 en la Biblia, tiene una connotación espiritual alta. El número 8 en la Biblia nos comunica un número sobrenatural. Es un número de milagros. O sea que aquí Dios empieza a hacer un milagro en la vida de la gente, en la vida de cada persona. Y dice que vino palabra de Jehová al profeta. Y dice del versículo 2 hasta el versículo 6, pues Dios pone de manifiesto su inconformidad. Su enojo. Dice que se enojó Jehová en gran manera. ¿Contra quién? Contra vuestros padres. Diles: así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y una vez más el mensaje, pues es claro, un mensaje de volverse a Dios. Volveos a mí. Y ahí la palabra que utiliza, la hemos dicho ya muchas veces en nuestros comentarios, en nuestros estudios, es la palabra teshuvá. La palabra teshuvá es volverse a Dios. Volverse a Dios. ¿Por qué Dios le dice: vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros? Mire, el pueblo venía ¿de dónde? De Babilonia. Recuerde que estábamos
en un tiempo donde el pueblo había acabado de llegar. Habían pasado unos años, ellos pues se pusieron a reconstruir sus casas, a reconstruir su vida en Jerusalén y en la tierra de Judá. Pero sin embargo, no habían construido todavía el templo. Pero sin embargo, también seguían con costumbres babilónicas. Venían con costumbres babilónicas. Muchas de las personas que llegaron no habían nacido en Israel, no habían nacido en tierra de Judá. Recuerde que fueron 70 años que estuvieron en el exilio. Y en el exilio, pues muchos nacieron en la tierra de Babilonia. Seguramente los que llegaron, que habían estado en Judá y en Jerusalén, pues eran ancianos, eran personas ya mayores. Entonces, ¿a quién le estaba diciendo el Señor? A esos que regresaron, que quizá venían con un pensamiento babilónico, venían con un pensamiento de allá, nunca habían vivido en tierra de Judá. Y Dios le dice, vuélvanse a mí, volveos a mí. Dice, hagan techubá, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y luego dice, no sean como sus padres, los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos. O sea, ¿qué le estaba diciendo el Señor? Aprendan de las lecciones de sus antepasados. Aprendan de sus antepasados. Y esto nos deja una lección para la vida. Porque nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros cometieron errores, cometieron pecados. Es muy importante conocer esos errores. Es muy importante conocer los errores que han cometido nuestros antepasados para ser libres de esas herencias y no cometerlos más. Porque en esos errores ellos dejaron marcas a nivel genético en nuestra vida. Entonces, el Señor les está diciendo aquí, no sean como sus padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y mire lo que dice ahí en el verso 4, y no atendieron ni me escucharon. Y por no atender, por no escuchar, por no atender y por no escuchar, ¿qué pasó? Cayó el ejército asirio, cayó el ejército babilónico, hubo tremendo desastre en Jerusalén, hubo muchos muertos, hubo muchas personas damnificadas, el templo quedó destruido por el simple hecho de no querer escuchar a Dios. Entonces, mire, lección que tenemos que aprender de este devocional. Aprenda a escuchar a Dios. No sea terco, no sea obstinado. Hay muchas personas que dicen, yo no necesito al Señor. Yo como vivo bien. Yo no necesito a Dios en mi vida. Pero sin embargo, Dios tiene un mensaje. Y Dios trae una disciplina. ¿Y qué hace Dios? Para que la persona le escuche y para que la persona le preste atención. Pues le quita eso en lo que se está entreteniendo tanto. Esas son las disciplinas. Y entonces es muy triste que Dios tenga que recurrir a llevar a extremos la vida de la gente, la vida de las personas, para poder que las personas escuchen. Es muy triste que a la persona le tengan que dar un diagnóstico, o que tenga que venir una mala noticia, o que tenga que venir una tragedia a su vida, o que tenga que venir una muerte para poder escuchar.
atienda la voz de Dios. Ese es el mensaje que Dios está diciendo aquí. Ahora, las profecías y los profetas se cumplieron todos, porque Dios cumplió su palabra. Entonces, la primera parte del mensaje está aquí. Dice el versículo 6, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. O sea, Dios cumplió su palabra. Dios siempre cumple su palabra. Ahora, la segunda parte de este pasaje, pues aquí inicia esta sección con una serie de visiones, con una serie de visiones que recibe el profeta de parte de Dios, que nos da también un mensaje bien especial, un mensaje de cosas que van a suceder. Pero yo quiero que usted entienda algo. Mire, la profecía, cuando hablamos de profecía, el Señor no está hablando de cosas que nos van a suceder a nosotros en lo personal, porque Dios no está interesado en eso. Es decir, cuando hablamos de profecía, Dios no habla de cosas que nos van a pasar como ganarnos la lotería o como tener un buen trabajo, un buen empleo o cosas así por el estilo, que se va a conseguir un carro o va a recibir una herencia. No, Dios no está hablando de eso. La profecía de la que Dios nos está hablando tiene que ver o es siempre en referencia con los últimos tiempos, con la venida del Mesías, con el reino milenial, con nuestro futuro a nivel espiritual. Y ese es lo más importante en lo que nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que pensar. Es en ese futuro que nosotros tenemos que tener mucha claridad. Recuerde que la palabra de Dios nos dice que el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. Vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea que, mire, podríamos decir, no se preocupe tanto por llenar esas cosas materiales en su vida, porque Dios se las va a dar. Dios tiene misericordia y se las va a suplir. Pero hoy vamos a empezar a preocuparnos y a ocuparnos de conocer nuestro futuro más importante. ¿Y cuál es el futuro más importante? El reino milenial. ¿Qué tenemos que hacer para ser hallados fieles? ¿Cómo tenemos que vivir nosotros como hijos de Dios para cuando el Señor venga, cuando el Señor regrese? ¿Cómo nos va a encontrar? Ese es el futuro en el que tenemos que pensar. Ese es el más importante. Entonces dice aquí en versículo 7, a los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos, y dijeron: hemos recorrido la tierra, y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras, al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: clama, diciendo:
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Y aquí vemos entonces cómo Zacarías tiene la primer visión. ¿Cuándo? A los 24 días del mes 11, que es el mes de Shevat. Y ese mes 11, esa fecha, corresponde más o menos a mediados de febrero, en esas dos primeras semanas del mes de febrero de nuestro calendario gregoriano, más o menos. Y dice que fue en el año segundo de Darío. Y una vez más nos afirma que vino palabra del Señor. O sea, esto no es una cosa que se la haya inventado Zacarías o que haya escuchado por allá algún cuento, alguna historia de parte de algún otro predicador. No, esto fue una visión que vino de parte de Dios. Y luego dice: vi de noche. ¿Y qué vio de noche? Dice que vio un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán. Los caballos alazanes son caballos como rojizos. Entonces aquí es importante centrarnos en los colores. Ahora, lo primero es que en esta porción aparecen 4 jinetes. Aparecen 4 jinetes, dice, y tenemos que mirar que el caballo en la Biblia es símbolo de dominio y de fuerza, especialmente de fuerza guerrera. Entonces vamos entendiendo esto. El caballo es símbolo de dominio. Es símbolo de dominio, es símbolo de fuerza guerrera que el Señor nos está mostrando aquí. Ahora, este vocablo Shevat, del mes de Shevat, es la única vez que aparece en la palabra de Dios. Y viene, bueno, como les dije, esto es como finales de enero, principios de febrero. Bueno, ¿qué más tengo que decir? Bueno, sigue diciendo aquí que habían 4 colores. Aparece un caballo alazán y dice que ese jinete que cabalgaba estaba entre los mirtos que había en la hondura. Y en la Biblia el mirto nos comunica una transición que va a haber en el liderazgo. Ahora, también más adelante nos dice que había en la hondura, o sea, una especie de valle. Muchos estudiosos interpretan esa hondura como el Valle del Cedrón en Jerusalén. Y dice que detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos, caballos rojos, caballos como de un color naranja, esos son los overos, parchados también, y blancos. Y eso nos habla también, el caballo rojo nos habla de la sangre, y eso nos lleva a entender que es el temor. En resumen, esos caballos alazanes, overos y blancos nos lleva a entender de que hay un cambio de liderazgo, un nuevo liderazgo en la tierra. Ahora, si miramos bien, estos ángeles no estaban atacando, estos ángeles no estaban derramando plagas como en el Apocalipsis 6, sino que ellos estaban en una misión de reconocimiento. Ellos estaban en una misión de reconocimiento. Dice el versículo 9, entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Ahora, mire que el ángel que hablaba con él es una vez más el ángel del Señor. Y muchos han interpretado este ángel de Jehová como el Mesías preencarnado. O sea, el Mesías antes de la encarnación. Y mire que aquí hay una cosa bien especial, y es que en medio de la visión el profeta tiene dudas y pregunta.
le preguntan al ángel. Tiene la capacidad de preguntarle al ángel y decirle, ¿qué significa esto? ¿Qué son estos? Señor mío. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra. Hemos recorrido la tierra y he aquí, toda la tierra está reposada y quieta. El imperio persa estaba en paz porque pues los soldados, el ejército había logrado derrotar a esos enemigos de Darío y a esos enemigos del imperio, y ellos estaban subyugados, estaban como que los tenían a raya. Pero aquí aparece una palabra que es chocatet, que nos sugiere que dicha tranquilidad no era señal de contentamiento por parte de la población, sino de resignación pasiva ante la injusta situación contra la que nada podían hacer. Y esto nos deja ver, por ejemplo, en el versículo 14. En el versículo 14 lo vamos a ver. Entonces, ¿a qué se refiere? Mire, ellos estaban quietos porque pues no querían edificar el templo. Digamos que les daba como pereza buscar a Dios, les daba pereza levantarse a construir el templo. A esa quietud se refiere. Entonces estos ángeles, vamos a resumir aquí un poquito, recorrieron la tierra y dicen, la tierra está reposada y quieta. ¿Se acuerdan que en el capítulo de Ageo el Señor les dijo que despertó el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Josué? ¿Por qué los despertó? Porque estaban reposados, porque estaban en quietud, porque estaban ahí esperando no sé qué cosa estarían esperando. Estaban ahí muy reposados y muy quietos. Mire, Dios supervisa toda la tierra. Dios envía ángeles a ver cómo estamos. A ver cómo estamos. Él envía a sus ángeles. ¿Y cuál es el resultado? Mire, aquí recorrieron los ángeles y dice, toda la tierra está reposada y quieta. Y respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió, buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. El Señor respondió, buenas palabras, buenas palabras. Ahora, la tierra estaba reposada, estaba quieta. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere? Que cada uno de nosotros nos levantemos. Que cada uno de nosotros dejemos el reposo del sueño, el reposo de la pereza, el reposo de esa actitud y nos levantemos. ¿Nos levantemos a qué? A buscar al Señor. Nos levantemos a orar, nos levantemos a inquirir, a estudiar la palabra de Dios. Ese es el reposo que el Señor no quiere. Que el Señor no quiere que tengamos. Aquí sigue diciendo en la palabra de Dios que Él trae palabras de consuelo. Palabras de consuelo, ¿para quién? Para Sión. Pero también Él trae palabras de consuelo para nosotros, para nuestras vidas. Ahora, miremoslo desde este punto de vista. El pueblo ya había pasado por un castigo, por una disciplina de parte de Dios. Eso es como cuando disciplinamos a nuestros hijos por algo malo que hicieron. Y tenemos que reñirles, tenemos que regañarles, tenemos que aplicar algún tipo de disciplina. Y a ellos les duele. Y ellos lloran. Pero luego vienen las palabras de consuelo del Padre. Luego vienen las palabras de afirmación de la madre hacia ese niño, que es lo que nosotros tenemos que hacer como padres. Dios trae palabras de consuelo. Dios trae buenas palabras.
Y dice el versículo 14, y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, se lee con gran celo a Jerusalén y a Sión. Y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Mire, ahora que manifiesta el Señor aquí, que el Señor está enfadado con esas naciones que cuando el Señor estaba disciplinando a Jerusalén y a Judá, ellos se alegraron. Ya hemos visto en libros anteriores cómo naciones como Edom, como Nínive, pueblos como Tiro, en Fenicia y muchos otros pueblos, cuando a Jerusalén le estaba pasando la calamidad más grande, ellos se alegraron, se gozaron, hicieron fiesta y festejaron. Y entonces Dios ahora está enfadado. Está enfadado y airado. Dice, estoy muy airado contra esas naciones que cuando yo estaba enojado, ellos agravaron el mal. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, y en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Recordemos que la plomada es un artefacto, es un hilo que utilizan los albañiles para medir que los muros no estén torcidos, para hacer las construcciones más perfectas, bien hechas. Dice el verso 17, clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión y escogerá todavía a Jerusalén. Lo que nos quiere decir con todo esto es que después de la disciplina, después de el mal tiempo que Jerusalén pasó, viene un tiempo de bendición, de consuelo, de abundancia y de restauración. Esa es la palabra que el Señor, esa es la palabra y es el trato que el Señor tiene con el pueblo de Israel, con el pueblo de Jerusalén. O sea que cuando llegue esto, prepárese, porque el Señor va a empezar a mover sus fichas para que venga el Mesías, para que venga este Rey de Reyes que estamos esperando y las cosas se pongan muy bien en este mundo. Es necesario conocer la profecía y es necesario conocer que Dios tiene un trato con Jerusalén y con Israel en específico. Y así como Dios tiene un trato con Israel, también tiene una promesa para cada uno de nosotros. ¿Y qué nos dice? Que el Señor nos va a cubrir con abundancia, nos va a consolar, nos va a levantar. ¿Pero cuándo? Cuando nosotros entendamos que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Rey y que nuestra vida depende de Él. Yo les invito a que oremos. Padre Santo, te doy muchas gracias en este día, Señor. Gracias por permitirnos un día más venir delante de ti, recibir tu palabra, recibir, Señor, de ti el consuelo que tienes para cada uno de nosotros. Padre Dios, santo y poderoso, te damos muchas gracias por abrir nuestros ojos, por permitirnos entender los misterios muy profundos y muy guardados que tú tienes escondidos a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a mirar más allá de nuestras narices. Ayúdanos, Padre, a mirar en profundidad lo que tú quieres que nosotros veamos. Padre, gracias por permitirnos estudiar estas profecías, por permitirnos, Señor, estudiar y entender todos estos mensajes que vienen aquí encriptados, Señor. Ayúdanos a volver nuestros ojos, nuestras miradas a ti, Padre eterno. Así como el reclamo que tú le hacías a tu pueblo Israel. Volveos ahora de vuestros malos caminos. Ayúdanos, Padre, a volvernos a ti. Ayúdanos, Señor, a que nuestros ojos no se aparten de ti, a que nuestros ojos no se aparten de tus propósitos, a que nuestros ojos no se aparten, Señor, de lo que
tú quieres hacer. Gracias te doy, Señor. Permítenos hoy, todos los días, entender y comprender cuáles son tus propósitos, tus objetivos y qué es lo que tú vas a hacer, Señor, en nuestras vidas y en el resto del mundo. Te pedimos, mi Señor, que bendigas al pueblo de Israel, que bendigas, Señor, a este pueblo y que cumplas en ellos todos los propósitos que tú tienes para cada uno. Yo te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.